Tigres no arrancó su historia en 1960 o en 1967 como parte de esta enorme empresa internacional que es Cemex. Fueron muchos años en donde sobrevivían de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero en 1996 suscitó una crisis deportiva muy grave que terminó con el descenso de este club. Y es ahí en donde entró Cemex al rescate. En aquel entonces Cemex junto con FEMSA crearon Sinergia Deportiva. Actualmente Sinergia Deportiva es parte de esta empresa enorme que es Cemex, y vamos a platicar de esa historia, vamos a hablar de ese tipo de momentos en donde una empresa regiomontana salvó un equipo regiomontano, la ocasión en que yo creo, es más, ahí te voy a platicar esta historia rápido. Yo creo que uno de los mayores errores que pudo cometer Cemex cuando se incorporó a Tigres fue que recién lo tomaron en 1996, consideraron comprar a equipos del fútbol mexicano y cambiarles el nombre por Tigres para que no descendieran. Uno era Toros Neza y el otro era un equipo de Querétaro, uno que recién ascendía. Toros Neza tenía muchos problemas económicos, el equipo recién ascendido evidentemente por ganar el ascenso iban a estar en primera división y les podía comprar la franquicia, cambiarles el nombre y traerlos a jugar a Monterrey y Tigres iba a continuar, pero hubiera sido perder mucha parte de la esencia de esa institución porque hubiera sido un equipo nuevo. Y para hablar del negocio de esto, le tengo que hablar al Máquina, el periodismo de negocio, que te invito a pasar, Perales, por favor, te invito a que pases. Hoy estamos aquí en Constitución y le tengo que hacer una pregunta importante a José Perales, el Máquina. Oye, José Perales, el Máquina, el periodismo de negocios, cuéntanos la historia de Cemex con Tigres. Ahí te va. Mira, esto ocurre, Edu, evidentemente, como bien mencionas, cuando Tigres se empieza a meter en problemas deportivos y también económicos en el 96, que hay que poner en contexto qué era Cemex en el 96. Es un tema también importante a mencionar y cómo es que lo rescata, etcétera. Mira, Cemex en el 96 ya era una empresa que se estaba globalizando. Lo estaba haciendo mi padrino, que en paz descanse, Lorenzo Zambrano, quien era pues el nieto de esta dinastía de los Zambrano, que son los creadores de Cemex. Y Cemex estaba en pleno apogeo, Edu. Ya para este año ya habían alcanzado ser la tercera cementera más grande a nivel global. Wow. Ya era una empresa importante. Se estaban expandiendo en ese año, compraron operaciones en España, en Colombia, Venezuela. Y para que lo dimensiones, en aquel entonces ya vendían, te estoy hablando 1996, 3.300 millones de dólares, es lo que ya están vendiendo. Hoy venden mucho más, que lo vamos a hablar más adelante, pero en ese entonces pues ya era lo que estaban ellos vendiendo, Edu. Es muchísimo, ¿no? O sea, es el PIB de un país, básicamente, ¿no? Es mucha lana, es mucha pasta, tal vez un poco, no tanto como eso, pero sí es mucha pasta, Edu. Y aquí lo importante es que fíjate que también hay una curiosidad. En esta puja para comprar a Tigres, para rescatarlos, estuvo TV Azteca. Sobre todo la operación, tengo entendido que de aquí de Monterrey, finalmente quedó desierta porque solamente se quedó esta alianza que muchos lo llamaban como Cemex Cervecería, que es FEMSA, porque antes evidentemente la cervecería le pertenecía a FEMSA, y finalmente pues son los que se quedan con el equipo. Entran y fíjate que hay un dato ahí interesante que estuve encontrando, es que les dieron, pagaron los pasivos que debía evidentemente el club. Les dieron 15. O sea, deben a unos muchachillos. Les debían ahí todas las deudas que tenían, yo me imagino que la luz, del agua, etcétera. Todo eso llegaron y lo liquidaron, pero fíjate las cifras, estábamos hablando de 15 millones de pesos que le dieron esto en pasivos, le dieron 5 millones de pesos, son pesos, estoy en lo correcto, de pesos, ¿sabes en qué? En especie a la Uni. Esto, ¿en qué? Así, pues, ¿qué le dieron a la Uni? Le dieron tanto cemento y concreto para hacer varias obras, dentro de ellas la de Colegio Civil, esto que después se transformó, que tengo entendido que ya era la Prepa 1 hace muchos años, sí, y que luego la transformaron. Y que ahí por donde un día fuimos a grabar EMSA. Lo de EMSA, exactamente, okay. Y que actualmente pues ya ahí no es de escuela, ¿verdad? Pero pertenece todavía a la Uni. Pero sí, volvió a ser EMSA, ¿no? Ah, sí, EMSA regresó, por ahí ese contenido ya lo he grabado, de cómo lo rescataron unos empresarios ahí regiomontanos, dentro de ellos uno que es de la dinastía de estos de Hoyos, de la dinastía de los de Gamesa, que se la vendieron a PepsiCo, que de hecho fue para mí, Edu, la primera transacción de esta globalización de las empresas regias, es decir, de las que se han ido vendiendo, llámese Ternium, llámese la cervecería, llámese Gamesa. Pues esa fue la primera, porque esa de Gamesa fue en 1990, fue hace mucho tiempo, y estamos hablando antes de lo de Tigres. Pero un poquito volviendo a eso, fíjate, le dieron también materiales para que hicieran precisamente eso,
y también le dieron otros 10 millones de pesos para cartas de jugadores. Fue lo que en ese momento aportó Sinergia Deportiva, que se le puso así porque eran pues precisamente tanto FEMSA, la cervecería, junto con Cemex, que sabemos luego lo que pasó. O sea, a ver, entonces para entenderte, cuando Cemex y FEMSA adquieren a Tigres, o sí, se lo toman en propiedad, por decirlo de alguna manera, sí, le dan 5 millones de pesos en efectivo, no, en especie. Pues, exactamente. A la uni. Así es. Para que hicieran colegio civil y alguna otra obra. ¿Y algunas otras obras? Y les dieron 10 millones de pesos para cartas de jugadores. O sea, trajeron al Diablo Núñez, trajeron a La Coca, trajeron a varios futbolistas, a Nilsson, para que reforzara el equipo. Así es. O sea, Tigre le costó a Cemex 15 millones de pesos. Y otros 15 millones que también fueron en pasivos, en lo que debían. Como lo que hizo FEMSA con Rayados, que pagó la deuda al SAT, más o menos. Exactamente, exactamente, sí. Más que comprarlos porque no son de ellos, fue el dinero que... Es un gran tema ese. Que tuvieron que poner, sí, porque ese es otro tema, que mucha gente ahí siempre tiene ese dilema. No son de ellos, lo tienen, digamos... Comodato. Pues, en comodato, que es la palabra correcta, sí. Pero sí, estamos hablando de 15 más 5 más 10, pues estamos hablando de unos 30 millones de pesos. Que imagínate, si ya para ese entonces vendían 3.100 millones de dólares, pues realmente era una cantidad muy baja para Cemex desde ese entonces, ¿verdad? Y hasta la fecha es un tema, pues todavía hoy es más insignificante. Y en aquel entonces que Cemex toma a Tigres, que lo empieza a administrar, pues obviamente absorben todo el costo de operación, ¿no? O sea, para el sueldo de Siboldi, el sueldo del Pastor, el sueldo del Popeye, el sueldo de Alberto Guerra, que había sido campeón con Chivas, y que tenerlos dirigiendo en segunda división era como, para que alguien se dé una idea, era como si de pronto descendiera Querétaro y su técnico es Nacho Ambriz en segunda división. O sea, más o menos para darnos una idea de lo que fue en aquel momento, que obviamente era un golpe mediático importante. Y era mucha pasta, o sea, era muchísimo dinero. Eso a mí me lo contó en una entrevista que está aquí en mi canal, me lo contó el Popeye Oliva, que yo le empecé a decir: oye, Popeye, ¿a partir de cuándo empezó a pagar bien Tigres? Y me dijo bien fácil: a partir de que entró Cemex. Hola, amigo. A partir de que entró Cemex. Sí, claro, y es cuando empiezan a entrar los billetes y dijeron: ¿sabes qué? La meta es pues al equipo regresaron a la primera división en un periodo de un año o lo más rápido que se pudiera, y lo lograron esto a rajatabla, como ya todos sabemos. A rajamadre. A rajamadre lo hicieron, y pues la verdad es que le salió bastante bien, le metieron muchos billetes y la fórmula resultó, por lo menos en ese momento. O sea, fue algo bastante bien que hizo ahí Cemex con todo este tema. De hecho, Edu, hay esta foto cuando ascienden, que ahora se me fue el nombre, pero es un directivo importante de FEMSA, bueno, ya Ornelas. Es Ornelas, creo que sí. José González Ornelas. Sí, pero no recuerdo si es él, pero sí que sale brincando, sí, celebrando, es Ornelas. que luego mucha gente dice: oye, cuando se mencionaba esto de que los Tigres infiltrados y no sé qué. El Zabalero, ¿te acuerdas? En la directiva del Monterrey. Pero bueno, es que hay que decirlo que en ese tiempo, vuelvo a repetirlo, era la sinergia entre FEMSA y Cemex, y que tenían esa encomienda y que lo lograron, porque vuelvo a repetir, ahí estaba todavía FEMSA metido. Entonces, pues si ellos estaban metiéndole dinero, estaban haciendo todo este tema, pues ahí ellos evidentemente pues tuvieron un logro, fue lo que ocurrió. Que posteriormente, eso es importante también mencionarlo. Es un poquito para acá. Que es importante mencionarlo, Edu, que esto ocurrió del 96 y al 2000, que bueno, es cuando entra todos estos problemas en el Monterrey, con todo el tema de Jorge Lankenau, etcétera, y que finalmente termina con que se los quita y llegan a ser propiedad del SAT, los Rayados de Monterrey. Es cuando FEMSA dice: oye, ¿sabes qué? Pues yo me voy por los Rayados, empezarlos a administrar, esto por ahí 99, 2000, que esto lleva a que en el 2000 FEMSA se tenga que salir de Sinergia Deportiva para enfocarse en los Rayados y Cemex para enfocarse en los Tigres, que siempre han estado los dos equipos apoyados por las grandes empresas. Eso ya sería irnos para atrás. Sí, Gamesa, la familia Santos, la familia Protexa, Lobo, los Rivero. Se habla que hasta hace muchos años, Edu, en los 60, 70, los empresarios de San Pedro, los empresarios regios, pues hasta como que se lo daban por temporadas, ¿no? Como un tema así también social, etcétera, para toda la peña aquí en el país Nuevo León. Entonces hablan de eso, de que se los iban como hasta turnando, te digo, estuvieron mucha gente metida, muchos empresarios, te digo, antes del ingeniero Jorge Lankenau, pues estaba, por ejemplo, te digo, la gente de Protexa, si nos vamos para atrás, los de Gamesa y los Rivero, estuvieron muchos ahí, muchos empresarios. Se da en el año 2000, como decía Natalia Furcade, busca hombres en París, un cerebro inteligente que no se emborracha en viernes, y se da el cambio también de Sinergia Deportivas, FEMSA y Cemex, hasta solamente Cemex. Y te voy a decir una cosa, no sé si fue casualidad o no, pero a partir del año 2000 a Tigres en primera división les empieza a ir un poquito mejor.
que es cuando está el profe Buse, que es cuando traen a Donizete, que ese torneo, la famosa firma, el clásico que no valió, sí. Pero el equipo iba con muy buen paso en liguilla, o sea, como tuvieron que volverse a jugar esos partidos, el equipo no entra, traen a Jorge Campos, o sea, era un equipo ya un poquito distinto. 2001 vuelven a jugar una final de Liga MX que no la jugaban desde el 82. Bueno, de primera división mexicana todavía no era Liga MX, la juegan contra Pachuca y la pierden, pero a ver, ya era que el equipo de Tigres estaba de vuelta en la participación deportiva de alto nivel en México, no era cualquier cosa, ¿no? Sí, así es, Edu, es cuando ya empieza toda esta transformación, ya en los 2000, ya que habían regresado, ya que se habían estabilizado, ya que le estaban metiendo dinero con todo, y que pues esto lleva a que más recientemente pues este comodato se renovó. Sí. Esto se renovó porque ya se iba a vencer en 2000, era por 30 años originalmente, pues era de se vencía el 26. Se vencía en 2026, pero durante 2020 es cuando vuelven a renovarlo por otros 30 años y así que de momento van a estar por lo menos hasta 2056 Cemex con Tigres en esta misma administración, que es lo que han tenido, que es lo que es Sinergia Deportiva. Y también, Edu, yo creo que hay que poner en contexto, actualmente ya lo hablamos del 96, como era Cemex, la empresa que era, hay que hablar también de lo que es actualmente Tigres y lo que es actualmente Cemex, esto hablando financieramente el concepto, ¿no? Porque fíjate, por ejemplo, cerrando números, podríamos hablar que Tigres es un equipo que genera unos 75 millones de dólares más o menos esto por año de ingresos, sí, que es lo que andan más o menos ellos. Y el tema de Cemex, para que lo dimensionemos, por ejemplo, en 2024, las ventas de Cemex fueron de 16,200 millones de dólares. Fíjate, 16,200 millones de dólares. Esa es la friolera. Esa es la friolera que ellos generaron de ventas. Entonces estamos hablando que lo que Tigres representar en ingresos para Cemex, que evidentemente no lo reportan así, pero es para meterlo el dato, para dimensionarlo, pues estamos hablando que representaría el 0.004%. Eso es lo que Tigres representaría para Cemex, es decir, una cosa completamente minúscula, insignificante, ¿no? Es una cosa insignificante. O sea, para Cemex es mucho más importante la venta de varilla que la venta de Sebastián Córdoba, ¿no? O sea, sí, no, no están en ese negocio ni en el negocio de los abonos. Es un gran dato, el 0.004%. Y hay que decir que también actualmente Cemex está en otra transformación, Edu, que así como en los 90s empezaron compra y compra en muchos países, pues actualmente bajo la nueva administración de Jaime Mugiro Domínguez, tu tío, ¿no? CEO, sí, también ahí mi padrino, mi compadre, más bien él es mi compadre porque es un poco más contemporáneo de mí. Él, pues bueno, pues llegó haciendo varias transformaciones y están sobre todo Cemex, lo que quieren es vender muchas operaciones quitatiempo de países quitatiempo que la verdad no les aportaba muchos ingresos y se están concentrando sobre todo en Europa y en Estados Unidos, mucho en Estados Unidos. Bueno, esta persona mucho. Jaime viene de Estados Unidos, ¿no? Sí, es correcto, viene de esa operación. Estuvo en varios lados, pero sí, también en Estados Unidos. Y te digo, se están enfocando mucho en Estados Unidos. En España también se están enfocando mucho por todo el tema de la construcción que está ocurriendo en estos países. Pues es donde están viendo ellos, donde está cayendo toda la pasta, es donde se están enfocando. Y se han estado saliendo de países como centroamericanos, etcétera, que realmente no les aportaba tanto. Se están enfocando en lo que realmente les genera pasta, es lo que están haciendo, porque quieren hacer que su acción, yo en su momento aquí lo grabé precisamente en esta oficina de Cemex, que mucha gente piensa que es el corporativo, pero no el corporativo está acá en San Pedro, en por Arboleda. Así es, por Tesla. Así es, por ahí están exactamente, son vecinos de Tesla, pero este es como más visible para toda la peña. Pero sí, o sea, en este caso, te digo, están deshaciéndose de activos, están en esta transformación y quieren que la acción vuelva a subir de precio porque tiene mucho tiempo que la acción de Cemex ha estado muy castigada, el precio de la acción. A pesar de todo esto, entonces están tratando de reevaluarla, están en ese tema de tratar de hacer que los accionistas pues valga más el dinero que tienen metidos por sus acciones en Cemex, es lo que están haciendo. Y fíjate que deportivamente, Perales, ahorita que dabas ese dato de los 30 años que ha estado Cemex como Sinergia Deportiva desde 1996 hasta el 2026, que ha logrado deportivamente el equipo, ¿no? Porque antes de que llegara Cemex, el equipo tenía un ascenso en 1974, tenía una copa en 1975, una liga en el 78 y una liga en el 82. O sea, estamos hablando que de 1967, que el equipo estuvo ya de corrido existiendo, hasta 1996,
Ganó 2 copas, porque también en el 96 ganó una con el profe Buzo, que le mandamos un saludo, y 2 ligas y un subcampeonato. O sea, tenía 4 títulos y un subcampeonato ya siendo equipo de primera división. ¿Qué pasa a partir de que llega Cemex? Ahí te va, porque la verdad es un montón. Que también básicamente desde el 67 al 96 son 29 años. Fíjate, entonces del 67 al 96, que no estaba Cemex, Tigres ganó 4 títulos. Y del 96 al 2025, Tigres ha ganado la Liga del 2011, la Copa del 2014, la Liga del 15, del 16, del 17, del 19 y del 23. Estamos hablando de 7 títulos. Además, ganó una CONCACAF, 8 títulos. Ha ganado 4 campeón de campeones, van 12. Ganó 12 títulos. Ha ganado también un Campeones Cup, que eso ya son títulos de chocolate, ya son títulos ahí de un partido jueves en la noche en un estadio que tiene gringo con nombre de Beats o de no sé, el Entertainment Home Center. Sí, de estos bancos, ¿no? Bank of America. Bank of America, etcétera. Ha ganado esos 12 títulos, se me están escapando algunos. Ha ganado otra copa. Bueno, creo que en total son 18, algunos se me están escapando ahorita. Ah, no, pues sí, son los 4 que ganó antes, que son los 16 y 2 más que se me están escapando. Pero ganó entonces 12 títulos, o sea, ha ganado que 3 veces más. 3 veces más con Cemex que sin Cemex, que también esto va ligado directamente a la inversión económica en fichajes. Claro. Porque en fichajes, desde 1996 hasta el 2025, es decir, contando ya a Ángel Correa y al Gacelo López, se han gastado un total de $288 millones en contrataciones. Y han vendido 98 millones en jugadores. O sea, tienen un balance negativo de $190 millones. Es el tercer equipo, o sea, desde que Cemex está en Tigres, es el tercer equipo de todo México que más ha gastado en fichajes. Okay. O sea, le han metido una muy buena lana. Bastante. Desde aquel entonces hasta la fecha, y eso se ha visto reflejado en títulos. Evidentemente también tiene mucho que ver las administraciones y las gestiones de los directivos para que las cosas rindan, los entrenadores, porque a ver, creo que Tigres ha tenido épocas en donde también le metía mucha lana y no se daban los resultados, ¿no? Las épocas del Tolo Gallego, de Peckerman, de La Puente. Previamente con el Tuca habían llegado a 2 finales de liga que se perdieron, pero también, insisto, tiene mucho que ver con los directivos, porque estamos hablando de dirigentes como, por ejemplo, el ingeniero Alejandro Rodríguez, Miguel Ángel Garza. Estamos hablando también de Santiago Martínez, que fue una administración lamentable, ¿no? La de Santiago Martínez con Daniel Guzmán al cargo del equipo. Y estamos hablando también de una figura que no sé si lo vas a mencionar, a lo mejor me está adelantando un poquito el tema, la figura de Mauricio Doener. Así es. Mauricio Doener, ¿qué es? Porque mucha gente dice, es el presidente de Tigres, ¿por qué no trae fichajes? Bueno, Mauricio Doener es el enlace entre Sinergia Deportiva y Tigres. O sea, el enlace entre Cemex, Sinergia Deportiva y Tigres. Mauricio Doener es una persona que trabaja para Cemex, sí. Es una persona que es empleado 100% de Cemex y que le asignaron en su momento la supervisión, le podemos estar diciendo de esa manera, de lo que es Sinergia Deportiva y lo que es Tigres, para estar al pendiente de toda la operación. Esto es más o menos a partir del 2018-2019. Anteriormente, no es que sea el primero que tiene Cemex ahí, ha tenido varios. Ha tenido, por ejemplo, a Víctor Romo, que estuvo antes de él, que estuvo un buen lapso, pero que no era una persona tan pública. Estuvo también el señor Escames, que también estuvo mucho tiempo al frente de la institución. El famoso innombrable que decía Don Robert, porque se molestaba por ahí que lo nombraran a este señor, que se llamaba, es que ya me quedé con el innombrable, no me acuerdo cómo se llamaba, el señor de Cemex. Pero ha tenido muchos directivos de Cemex que están ahí al pendiente de lo que es Tigres, ¿no? Ahora, mencionabas, ¿qué viene ahora en este nuevo comodato? Que es un punto muy importante también, ¿no? Mencionar. Sí, no, pues ahí vienen varias cosas. Se habla dentro de eso, por ejemplo, el tema del estadio. Es una cosa que se habla mucho, que el estadio es un tema que habría que ver realmente qué es lo que va a ocurrir. Que pues ahí también está todo este entrampado de que pues son varias cosas ahí, evidentemente, pues imagínate, tú no le vas a meter a una casa que está rentando. Claro. No la están rentando, pero podríamos decirlo así, no vas a meterle una alberca y vas a meterle una cocina nueva y fachada, que al final de cuentas no te vas a quedar con ella a largo plazo, porque tarde que temprano, parece mucho desde aquí al 2056, pero fíjate, ya estamos a nada de que se cumpla 2026, sí. De esos 30 años que se veían muy lejanos, pues ya están por concluirse, que evidentemente te digo, van otros 30 años, pues también tarde que temprano se van a concluir, y pues para construir un estadio, pues si nada más lo que se tarden en construirlo, va a ser X o Y, para lo que les quedaría para hacer usufructo de él,
pues es todo un tema. También hay el mismo tema de la uni que dice, oye, pues yo no quiero que lo construyas fuera, ¿verdad? Yo creo que esté dentro de mí, etcétera. Entonces, pues es un poco lo que está ahí en este tema. Es algo de lo que yo te diría que viene. Y sí, como bien dices, pues este personaje de Mauricio Dueñas, que sí es un personaje muchísimo más público, que es un alto ejecutivo de Cemex, se dedica mucho al tema de, pues todo el tema de responsabilidad social, de comunicación, de otro tipo de cosas. Y por eso es que ha sido un personaje muchísimo más público para mucha gente, como bien dices tú, que pues es el enlace de Sinergia Deportiva, vaya Cemex, en pocas palabras, y que son los que están ahí operando con Tigres. Cemex más o menos le da a Tigres al año $8 millones, o sea, es como el presupuesto de patrocinio, ¿no? Además, pues de todo lo que conlleva estar de la mano de una empresa tan enorme. Hay mucha gente que piensa que es nada más ir a tocar la puerta de un Zambrano y dame 20 millones. Pues no, ¿verdad? No funciona así. Por más que es una empresa que genera muchísimo dinero, pues tu negocio más importante no es Tigres y tampoco vas a estar tirando el dinero a un capricho, ¿no? Se puede entender de esa forma. Pero lo que sí pasa, por ejemplo, y a mí me consta que cuando de pronto hay un fichaje que necesitas, que es inmediato, vienes a Cemex, aquí evidentemente no, van a Margain, y hacen la solicitud de un préstamo a pagarse con diversos ingresos, ¿no? Ingresos de televisión, ingresos de taquilla, ingresos de abonos, venta de jerseys, o venta de jugadores en un futuro, ¿no? Que se lo tienes que regresar a la empresa. Y esa es una manera en que sí funciona. Es una cosa bien importante hablar, que este año o los últimos años en Tigres se supone que se ha reducido el presupuesto de contrataciones, porque una de las ideas que tenía Tigres desde ese tiempo es que el equipo pudiera tener autosustentabilidad, que lo lograron con cierta dificultad, e incluso no me acuerdo si fue 2022, Perales, 2022, 2023, pero fue el primer año que Tigres tuvo ganancias, o sea, el primer año que Tigres tuvo utilidades, que a partir de que viene un directivo de Cemex de Alemania, que ahora está aquí parte de la directiva de Club Tigres, es que han podido lograrse ese tipo de situaciones para que el equipo pues también pueda operar de forma distinta. Y te voy a dar un dato que ya hemos platicado hace mucho. Yo te había contado de primera mano, de una fuente sumamente confiable y cercana a la institución, que Tigres no aceptaba patrocinios relacionados a apuestas. Por un tema familiar de Zambrano, de la familia Zambrano, no aceptaban patrocinios ligados a apuestas. Este año, tú sabes que la situación de Cemex no ha sido la mejor, la situación de Tigres tampoco, incluso les reportábamos en RGL Deportiva que a todos los empleados les daban 2 abonos como prestación y ahora se los están cobrando, o se los cobraron. Entonces Tigres aceptó un patrocinio de apuestas, que es Sportium, una marca española, Sportium, que surgió en 2007, que va a aparecer, bueno, ya aparece en esta parte del jersey más o menos. Ahí Bitso pagaba alrededor de 7 millones al año, cuando le tocó estar de 2021 a 2022 hasta que finalizó el contrato. Y Sportium va a estar por 5 años más o menos por esa cifra también, entre 7 y 9 millones de dólares va a estar pagando, que es un ingreso muy elevado, ¿no? Para un club. Sí, estamos hablando, pues imagínate, si son 7 por 5 son 35 millones de dólares, que fíjate, también hay otra de las cosas, porque siempre pues es complicado no hacer la comparación con el Monterrey, pues tiene también Monterrey a otro patrocinador, sí, también español, sí, y también de apuestas, que es Codere, también en el pecho, y también pues en el caso de Tigres, pues el tema de la autosustentabilidad económica, sí, hay que decirlo que también Monterrey está en esa búsqueda pienso que van muy bien por todo lo que han estado haciendo últimamente, generando ingresos, que luego lo hablaremos, pero el mismo Pedro Esquivel, a mí me lo comentaba en alguna ocasión, que ellos tienen la meta de llegar a que en 2030 poder ser autosustentables. Y es que suena bien sencillo, mucha gente piensa que es muy sencillo, pero no, Edu, porque la operación de estos clubes, o sea, pensando como una entidad sola, ¿verdad? Porque si me dices, es que tiene el respaldo de empresota, sí, pues, perfecto, eso me queda claro, por eso es que sobreviven de esa manera. Pero imagínate si tú dices, a ver, con eso que generas, esos 75 millones de dólares, tienes que sobrevivir completamente, y es más, tienes que generar utilidades, porque al final de cuentas es un negocio. Está muy complicado por la calidad de jugadores que tienen, lo que cobran, las operaciones, el abrir el estadio cuesta, esto, el otro, entonces pues es bien difícil generar utilidades. Entonces, pero sí, pues estas empresotas tratan de decirle, oye, pues te seguimos dando dinero, sí, como tú dices, no de manera de chiflazones ni mucho menos, pero sí tenemos que buscar que en determinado momento, pues tú te manejes por lo menos solito, sí, ¿verdad? No me estés molestando, ¿no? A lo mejor no me generes utilidades, pero por lo menos que generes lo que tú te gastas, por lo menos, y ya no estar yo ahí, pues dándote de más, ¿verdad? Exacto, y en el tema del estadio de Tigres, ya para ir terminando este video, que ojalá les esté gustando mucho,
El estadio de Tigres se va a definir en el mes de agosto. Se supone que se va a definir en agosto qué es lo que va a pasar, si van a construir o van a remodelar. Y ahí habrá que ver, que no tenemos la información de quién va a ser el estadio. ¿Va a ser de Cemex? ¿Va a ser de la Uni? ¿Va a ser de Tigres? Es una información importante. De San Nicolás, de Monterrey. De San Nicolás. Va a ser importante. Perales, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, como @José Perales en TikTok. Ahí me pueden encontrar con muchos temas de negocios de todo el tipo, incluyendo evidentemente negocios deportivos. Perfecto. Gracias a toda la gente que vio este video. Ojalá que les haya gustado. ¿Dónde está el corporativo de FEMSA? ¿O una oficina de FEMSA? Está por donde está la cervecería. Hay que ir, ¿no? Hay que ir también allá a grabar de los Rayados de Monterrey. Estaría excelente, hay que hacerlo. Y muchas gracias por invitarme, Edu. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Es domingo muy temprano, son como las... Oye, debe ser como las 9:30, ¿no? De la mañana. Así es, aquí andamos. Pero nos vimos tempranito para venir a grabar, aprovechando que había estado un poquito nublado y que no hay tanto tráfico, tanto bullicio. Entonces, gracias por aceptar la invitación, Perales, y nos vemos a la próxima en otro video con el Máquina, hablando ahora de FEMSA y Rayados.